A tu correo de inscripción llegará el enlace de acceso a la plataforma virtual del evento. Una vez des clic, debes registrar el correo electrónico de tu inscripción y darle ingresar. Debes seleccionar que te unes al evento virtualmente. Una vez ingreses, encontrarás la pantalla de inicio con información general. En el escenario principal podrás acceder a las conferencias y podrás usar el chat para consultas y comentarios. En el icono Talleres podrás seleccionar las actividades virtuales, la fecha y al dar clic podrás ingresar a la conferencia seleccionada a tu calendario. Podrás conocer la información de todos los ponentes y participar en la rueda de negocios, diligenciar nuestra encuesta de la plataforma virtual y conocer a nuestros patrocinadores. Esperamos que tengas una maravillosa experiencia. Para resolver cualquier inquietud puedes escribir a través de WhatsApp al número 324-582-7984. Si tu participación es de forma presencial, puedes usar la plataforma como agenda durante el evento, para las actividades académicas presenciales o virtuales y rueda de negocios. Entramos en la etapa final de este segundo día de la Semana de la Salud Ocupacional en su 28ª versión, con un diálogo diferencial en el que lo humano y lo técnico se han configurado en la transformación más importante de nuestros estilos de vida. Es por ello que a continuación presentamos la conferencia La riqueza más importante es la salud y hoy más que nunca la salud mental, conciencia y cambio. Esta conferencia será presentada por el doctor Manuel José Puerta Jaramillo. Tiene experiencia multicultural en el continente americano liderando procesos de gestión humana relacionados con transformación cultural enfocada en las estrategias de los negocios, desarrollo de liderazgo, en la alta dirección, creación e implementación de programas de gerencia estratégica, diseño y aplicación de medios de competencias, evaluación de desempeño, compensación y desarrollo humano. Es líder en proceso de negociaciones colectivas, transición de carrera y fusión de empresas, capacidad para trabajar en equipo, planear y ejecutar proyectos mediante la integración del modelo de gestión humana con la estrategia y los procesos e indicadores de cada una de las unidades de negocio. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Sí, yo creo que sí. Bueno, creo que tenemos un grupo muy selecto de participantes esta tarde. Somos en número pocos, pero en corazón muchos, ¿cierto? Muchas gracias por estar acá. Voy a hacer todo lo posible para usar mi tiempo de la manera más expedita, porque sé que es una jornada larga, pero deseo de todo corazón que el estar aquí les haga sentido. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias doctora por su conferencia, muy interesante. OKS es una organización que se dedica a entender a profundidad las realidades de las organizaciones. No traemos verdades, simplemente compartimos experiencias que lo que buscamos es que nos conecten con lo que somos y hacemos en la vida. Entonces empecemos por un ejercicio de conexión. Les voy a agradecer si colocan sus pies en el suelo, un momento. Sus pies en el suelo, sientan la planta de sus pies tocando el piso, coloquen sus manos en sus piernas, separen un poquito las piernas, respiren profundo y se agradecen por estar aquí. Se agradecen por su trabajo, por su profesión, por su dedicación y abrimos un rato el corazón para participar de esta información que sé que ustedes ya la conocen, simplemente vamos a recuperar esencia. Gracias por el ejercicio. El coronavirus nos ha pintado una nueva realidad, cada uno de ustedes sabe lo que ha aprendido, cada uno de ustedes sabe con un mayor nivel de conciencia de qué estamos hechos. Creo que la vida nos dio la oportunidad de aprender de lo que nosotros somos. Y definitivamente la vida hoy no está para retoques. Yo creo que liposucciones y respingarse la nariz, etcétera, es muy lindo, se pueden ver muy atractivos como seres humanos,
pero creo que la invitación que nos hace la vida hoy es hacer cosas un poco más profundas y más fáciles. Me parece que el nivel de complejidad con el que estamos manejando la información es muy alto, por eso esa gran preocupación de dar un concepto, de emitir un concepto, por toda la información que hay alrededor, y creo que en este tema se nos ha ido la mano en pensamientos y nos hemos quedado cortos en emociones y en sentimientos. Y nos va a tocar entonces revisar algunas creencias y algunos conceptos que hemos venido trabajando sobre lo que significa la vida, sobre lo que significa la tecnología, sobre lo que significa ser humanos. Y las organizaciones hoy están sometidas a unos retos tremendamente interesantes. Ustedes son víctimas seguramente de todos esos retos y vemos ya como estudios de la Universidad de Harvard nos están hablando de la renuncia silenciosa, los empresarios muy preocupados por este fenómeno. Dicen las estadísticas que más del 50% de los norteamericanos que trabajan hoy están teniendo una renuncia silenciosa, que es el arte de no tomarse el trabajo demasiado en serio, sobre todo por la generación Z. Y a mí la verdad me gusta lo que está pasando. Yo creo que antes de la pandemia se nos fue la mano en el mundo organizacional y le dimos mucha más importancia al trabajo y a la vida profesional que a la vida personal. Y eso nos ha hecho perder tremendo sentido por lo que significa la vida. Entonces creo que esto es más una oportunidad que una preocupación. Sin embargo, Forbes también habla del tema y desarrollan todos estos puntos de una manera bastante preocupante. RBL Group, que es uno de los grupos que más investigan hoy en el occidente sobre los temas de gestión humana, hablan del desafío global para las organizaciones, la necesidad de acelerar capacidades de negocio, capacidades humanas, simplificar lo complejo, movilizar información, fomentar trabajo colaborativo. Si leemos lo que está acá, tiene que ver con la conducta humana, con el ser humano, con la mente, con las capacidades de pensar y de desarrollar. Y Stanford University acaba de sacar un estudio de 15 competencias que consideran ellos vitales para el mundo organizacional hoy, de las cuales 10, que son las que traigo acá, tienen que ver con el ser humano. El manejo de un líder del inconformismo, de la inspiración, de la inteligencia emocional, de la valentía, de la flexibilidad. Yo creo que estamos creando un prohombre, un proser humano que no existe. Creo que se nos está yendo la mano en las promesas que nos estamos haciendo y en las obligaciones que nos estamos cargando frente a la vida. Muy interesante aprender, desarrollarnos, hablar de liderazgo, pero ¿qué más le podemos pedir a un líder hoy? El nivel de exigencia y el nivel de responsabilidad que cada vez más colocamos sobre sus hombros, me parece que lo achican más que desarrollarlo. Pero bueno, invertir en las personas. Gallup dice que tendremos 40% de productos menos defectuosos. Forbes dice que hay un 66% menos de bajas laborales. Harvard dice que 125% menos de estrés y la gente es feliz, y si son más creativos, dice la Universidad de Berkeley. Y Gallup dice que se crece la fidelización y que los empleados son más productivos y que por eso hay que invertir en la gente. Bla, bla, bla. Porque al final del día estamos esperando que todo lo que hagamos en las personas esté revertido en mayores crecimientos económicos y mayores cargas de responsabilidad, y de nuevo creo que se nos está yendo la mano. Tenemos entonces que aprender a construir el mundo y los límites de las organizaciones, y ahí es donde viene mi primera propuesta de conciencia. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de nosotros? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos crecer? ¿Hasta dónde nos queremos desarrollar? ¿Hasta dónde nos vamos a comprometer? ¿Qué es lo que nos interesa cuidar? Y esta gráfica, les voy a invitar a que la miren. A, como las empresas; B, los colaboradores. Y esta es una gráfica que las empresas quieren cada vez más, que los colaboradores estemos en el mundo de las organizaciones, en función de las organizaciones, y las organizaciones en función de la gente. Y venimos muy seguramente acá para poder cumplir con este propósito, y la vida se va volviendo una tremenda carga. ¿Qué nos pasa? También hay personas que se están saliendo de ese rol
y están simplemente cumpliéndole con sus responsabilidades, que es la intersección, a las organizaciones, toda una sociedad comprometida con el tema, pero las personas durante la pandemia nos hemos hecho preguntas tremendamente interesantes sobre el sentido de la vida, sobre el sentido del trabajo, sobre el sentido de la pareja que tenemos hoy. Nos encontramos unos desconocidos, la pandemia nos trajo el futuro pensional al momento presente y nos dijo, mire lo que lo va a acompañar a usted el resto de la vida cuando se jubile. Y volteamos a mirar y unos se encontraron solos, otros se encontraron con mascotas. Ninguna de esas mascotas les llevó un plato de sopa, ni le pasó un pañuelo para que estornudara. Creo que ahí estamos regularmente acompañados, muy lindas, muy amorosos, pero demandan más de lo que pueden dar en términos de beneficio humano. Creo que se nos ha ido la mano un poco entre lo humano, cada vez animalizamos más a la humanidad y humanizamos más a los animales. Yo tengo una mascota, la quiero mucho, pero es un animal. Entonces, hay cosas que nosotros nos tenemos que preguntar porque se nos está quedando vacía la intersección entre la razón de trabajar y lo que somos en la vida. Y hay una cosa que creo yo que es relevante y es llegar a esta intersección y es, las organizaciones y las personas tenemos un límite y va a ser muy interesante que lo podamos establecer. ¿Para qué trabajo? ¿Qué debo yo contribuir? Y la empresa qué puede ofrecer como tal. Porque si no, seguimos cada vez más cargando a las organizaciones del mundo perfecto. Y como nos lo decían en la conferencia anterior, este es un país donde creemos que con las normas resolvemos el mundo y creemos que las empresas son las responsables de resolver ese mundo. Y las empresas no aguantan más, porque o respondo por el mundo de lo jurídico o respondo por el negocio, pero cada vez se agotan más los recursos para poder responder por ambas cosas. ¿De qué se trata esta conversación esta tarde? De abrir nuestro nivel de conciencia para darnos cuenta de temas muy interesantes. Cuando miramos las estadísticas en enero del mundo digital, de 7.900 millones de seres humanos, 5.300 usan teléfonos móviles, 4.900 internet y 4.600 millones están en actividades en redes sociales. Qué cubrimiento tan espectacular, lo que significa la tecnología. Y miren el porcentaje de apropiación y de desarrollo y de participación en tecnología. Ya estamos acercándonos al 100%, 98% en el norte de Europa, 94%, el 92% en el Norteamérica. Hay países más quedados del África, 24 y 26%, pero muestran cómo la tecnología hoy es la realidad de la vida. Una tecnología que en los avances que tenemos nos dicen que el 60% de los niños que están naciendo hoy van a estudiar una profesión que hoy no existe. Y que muy seguramente esos niños que están naciendo hoy se van a acercar a una edad promedio de 100 años, si no es más. Yo tengo un suegro que quiero mucho, 87 años, le aplicaron no sé qué la semana pasada en un hospital en Cali y el hombre juega ya 15 hoyos de golf y no se podía mover hace 3 meses. Es interesante lo que hemos avanzado en la humanidad en términos de tecnología. Se calcula que el 50% de la información de la que disponemos hoy ha sido creada en los últimos 20 años en el mundo. Entonces imagínate lo que va a ser la información en los próximos años y todo ese avance tecnológico. Pero mira lo que paralelamente sucede en el universo, que es lo que yo llamo conciencia. Crecimos en 46 millones de personas con hambre durante la pandemia. Casi que 1 de cada 8 seres humanos hoy padece hambre en este mundo tan evolucionado y tan tecnológico. Y 1 de cada 3 personas no tiene acceso al agua potable y la riqueza y la pobreza en sus indicadores, la riqueza material en sus indicadores es bastante alarmante porque el 1.1% de la población tiene más de la mitad de la riqueza del mundo. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Tanta información de tecnología y tanto descuido de lo esencial nos está llevando a temas de incertidumbre. ¿Y qué hablar de la incertidumbre hoy en Colombia? El dólar cerró a 5.068 pesos y va a seguir creciendo. Entonces la incertidumbre es que para el año 2035 se va a demandar un 35% más de energía
y el consumo de agua se va a demandar en un 85%. Y tenemos hoy 2.800 personas, millones de personas en grave estrés hídrico y 2.500 millones en un acceso deficiente a la electricidad y un cambio climático que nos está calentando la tierra y eso tiene que afectar el agua, etcétera. Entonces hay un avance tecnológico enorme en el mundo, pero no necesariamente un avance emocional. Yo no hablo nunca ni de religión ni de política, pero Latinoamérica se nos ha teñido de rojo. Y esas son las consecuencias de unas comunidades abandonadas, esas son las consecuencias de una sobreadministración de lo jurídico, estas son las consecuencias de un abandono de los problemas esenciales, y no es porque la gente crea que esto realmente es una oportunidad, es más bien una cuenta de cobro, en un libro de contabilidad que no se llama cuentas por cobrar, sino cuentas por vengar, y por fin nos va a ir mal a todos, porque uno le pregunta a la gente, pero su decisión es ¿cuál? ¿Nos va a ir mal? Sí, pero a usted también, por fin. Entonces, cuando los seres humanos llegamos a esa capacidad analítica de lo social, yo creo que el manejo de la incertidumbre sí nos tiene que llevar a replantearnos el propósito de lo que somos y lo que hacemos. Y datos económicos sencillos que todos conocen, una inflación acumulada del 11.44%, una devaluación de la moneda colombiana tremenda del 18.14% a lo que era hace 4 meses y un desequilibrio enorme entre la tecnología y lo humano. Y yo creo que esto no es sostenible porque mentalmente nos va afectando y vamos perdiendo la fe, que es la confianza en lo que somos como seres humanos, y se hace necesario entonces acudir al equilibrio entre esa gran capacidad humana que es pensar, pero esa gran capacidad de la vida que es sentir la vida. Es muy peligroso que un ignorante de su propia naturaleza siga hoy manejando las riendas del mundo. Nuestro planeta no está en peligro por el calentamiento global, yo creo que está en peligro por el calentamiento mental. Creo que ese es más grave, creo que es más peligroso, las tensiones, ver las Coreas ya lanzándose misiles mutuamente, pero un mundo que el consumo nos está consumiendo y que el propósito de la vida, la pandemia nos dio un regalo, nos encerró a todos a ver si salíamos más inteligentes. Pero creo que algunos la aprovecharon y otros no. Y Albert Einstein nos dejó una frase muy interesante antes de partir y dijo: hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de lo primero tengo dudas, pero no de lo segundo. Y yo creo que aquí es donde vale la pena recoger la esencia de lo que nosotros somos. Logramos sobrevivir una pandemia, si nos lo hubieran pintado hace 5 años no hubiéramos dado un peso por nada, sin embargo aquí estamos, soñando, pensando, queriendo aprender, viniendo a compartir, y el sentido por el trabajo y el sentido por la vida se movió. Yo sé que en cada uno de ustedes se ha movido ese sentido, porque los seres humanos realmente queremos estar más sanos. Los seres humanos estamos buscando crecer, expandir nuestro nivel de conciencia, acercarnos a una espiritualidad, no a una religiosidad, sino a una espiritualidad que nos permita sentirnos más poderosos y más humanos. Pero ese es un vacío que hay que llenar, porque las organizaciones tenemos el reto hoy de contar con personas que tienen estas necesidades. Y yo converso con mis colegas en gestión humana y con mis clientes, y la gente se va de las organizaciones muy fácil, como tiene que ser, creo yo. A mí los programas de retención no me gustan. A mí la retención jamás me ha gustado, ni siquiera la retención en la fuente. Porque retener, pues yo me acuerdo cuando yo era pequeño, teníamos una droguería en mi casa y la retención era una enfermedad. Y la gente pedía hidroclorotiazida cuando la retención era de líquidos y supositorios cuando era de sólidos. Y cuando estudié Derecho y Ciencias Políticas, la retención era el secuestro. Y las organizaciones hoy se preguntan: ¿cómo retengo el talento? ¿Qué palabra tan abusiva? ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo retengo a mi esposa? No la tengo que retener, la tengo que enamorar, la tengo que seducir. Tengo que darle razones para que sigamos compartiendo la vida juntos, pero no un plan de retención. Es un plan de enamoramiento, es un plan de seducción, lo que necesitamos para poder dar sentido a la vida. Si yo les pregunto a ustedes, si a la salida ahora del hotel se acerca una persona y les pregunto: ¿ustedes son ricos?
Levanten la mano de ustedes quienes dirían, yo soy rico. Levanten la mano. Muy bien, qué chévere. Yo me imagino que este concepto de la riqueza es a raíz de la pandemia. No necesariamente, en algunos sí, ¿cierto? Levanten la mano quienes tienen un concepto distinto de la riqueza a raíz de la pandemia. Bueno, gracias, algunos. Yo estoy de acuerdo con ustedes. El concepto de la riqueza cambió. Pensábamos que la riqueza era un tema de estratos, de bancos, de deudas, de bienes, de inversiones, de acciones, de posesiones. Y todas esas acciones, bancos, posesiones, bienes, estuvieron congelados durante 2 años y los seres humanos no podían hacer nada con eso porque tenían que cuidar la riqueza más importante, que es la salud. Y este es un concepto de riqueza material, por si tienen algunas dudas de su riqueza económica, bien interesante. Si tú tienes para los próximos 7 días un techo para cubrirte de la intemperie, una cama limpia, ropa suficiente para una semana, un baño para asear tu cuerpo y comida para una semana, tú eres rico. Porque ¿cómo les parece que en este planeta este lujo se lo dan apenas 1 de cada 3 personas? Y se nos olvida, se nos vuelve paisaje la riqueza y creemos que todo el mundo está en las condiciones en las que nosotros vivimos. Pero creo que la riqueza material se define más por acá. Sin embargo, para hablar de la riqueza más importante es la salud. Pero miren qué contrastes las estadísticas que les voy a compartir rápidamente. Estos azules oscuros son los países que más invierten en salud en el mundo, los países del norte, y Australia, único país del sur que tiene del continente esos mismos niveles de desarrollo. Y cuando nos preguntamos por las enfermedades mentales como la depresión, el estrés y la ansiedad, pues son esos mismos países los que más enfermos tienen mentales. Entonces, ¿cuál será la relación entre la riqueza material, el desarrollo, la evolución, el internet, las enfermedades mentales? Interesante, ¿no? Y cuando miramos la preocupación por la salud mental en aumento, nos decían que en Colombia, antes en el 20, 17% de las personas creían, en el 18, perdón, que la salud mental era importante. Y hoy en día el 46% dice que es importante. A Julio, me gustaría que hicieran la encuesta la semana entrante para que nos volvieran a preguntar qué tan importante es la salud mental para nosotros. Entonces la salud mental viene tomando un renglón importante en la evolución de los seres humanos y en la evolución de las organizaciones, pero las inversiones en salud mental no son proporcionales. Miren acá la inversión en salud mental, Francia, el país que más invierte, el 15% del PIB, Chile el 2.1%, y los países de la OCDE destinan menos del 4% a la salud mental de sus habitantes. Y ese es el presupuesto de la salud mental en el mundo. En el 2017 Colombia invertía 57.000 millones de pesos en salud mental. Entonces, esa diferencia entre la tecnología, entre lo humano, los indicadores económicos, las inversiones en la salud, definitivamente nos muestran que este es un tema que nos debería interesar de manera muy particular y casi que muy personal a cada uno de nosotros, porque nadie se va a ocupar de eso. El mundo es un mundo de entretenimiento. Lo aprendimos desde la época del Coliseo Romano, cuando Nerón en el Coliseo pues generaba todas estas batallas, todas estas guerras para poder entretener al pueblo, y eso pasa pues con los mundiales de fútbol, y estamos muy entretenidos, pero no necesariamente conectados con lo que nosotros somos y hacemos en la vida. ¿Cómo entonces podemos nosotros definir la salud mental? Hay grandes autores, yo me quedo con cosas un poco más sencillas de entender, al menos para mí, y la salud mental es la capacidad de estar bien pase lo que pase. Y estar bien pase lo que pase no significa hacerme el pendejo, no. Estar bien pase lo que pase es entender que al final del día la única responsable como persona en la salud soy yo. ¿Y cuál es la diferencia entre la salud física y la mental? Pues la salud física es la ausencia de dolor, punto. La salud mental es la presencia del bienestar y un equilibrio emocional y corporal entre lo que nosotros pensamos, sentimos y movemos en la vida.
3 recomendaciones para crecer en capacidades de salud mental. Primero, aprender a manejar la crisis y ver la crisis como una etapa evolutiva normal de la vida. Segundo, tener un sentido por la vida. ¿Cómo no vamos a estar en crisis si no sabemos quiénes somos, ni para dónde vamos, ni qué queremos? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es el límite de los sueños que tenemos? ¿A qué nos levantamos hoy? Interesante saber de ustedes, que no lo vamos a preguntar ahora, profundo respeto. ¿Quiénes de ustedes se levantaron hoy con el propósito claro de este día? ¿A qué me levanto hoy? Y por la noche, si el universo nos da permiso de acostarnos por nuestra voluntad, poder agradecer que logramos el propósito de lo que queríamos hacer hoy y lanzarle a la vida un sueño, y es: si mañana me das permiso de estar aquí otra vez, quiero hacer esto, esto y esto. Y por último, aprender de las emociones y acompasar con ellas, y les voy a dar algunos temas relacionados con lo que les acabo de proponer. Primero, la crisis. La crisis es un cambio negativo, complicado, difícil. Durante un proceso a veces genera escasez, sí, pero es un momento de verdad espectacular. Nosotros nos dimos cuenta de que estamos hechos. Nosotros durante la crisis nos dimos cuenta que nos acompaña en la vida. Nosotros durante la crisis nos dimos cuenta que somos capaces de hacer lo que queramos, incluso más allá de lo que pensamos, incluso más allá de lo que creemos en nosotros. Pero ese es un balance que hay que hacer, que aprendí, que entendí, y entender que desde la psicología las crisis circunstanciales son puntuales, como la pandemia, pero que las crisis existenciales son necesarias. Cuando a mí alguien me llama a pedir una cita para tener una conversación sobre la vida, soy un entrenador de los seres humanos, y me dice: estoy en crisis, yo les digo: aleluya. Me encanta que estés en crisis. ¿Por qué? Pues porque algo te está incomodando. Estás aceptando algo que ya no es chévere en ti. Ya tienes una piedra en el zapato, ya ha estado ahí hace mucho tiempo y apenas hoy la estás reconociendo. Identifica cuál es tu capacidad frente a la crisis, escríbela, y te vas a dar cuenta que el 20% de posibilidades de resolución están en ti, que el otro 50% no hay nada que hacer, y que de pronto otro 30% puedo negociar de la crisis algo con alguien y tomar una decisión, pero creo que le ponemos a la vida de nuevo una carga desfavorable. Y nos toca entonces meternos con nosotros mismos y dejar de usar la estadística, la política, la economía, el dólar, la inflación, el calentamiento global como la excusa para no ocuparnos de la vida. ¿Y qué es ocuparnos de la vida? Entender que las riquezas reales de la vida son estas 5. La salud, el conocimiento, la felicidad, la libertad y la belleza. Y esas no nos las quita nadie, ni el dólar, ni la inflación, ni la economía, ni los partidos políticos, ni el Congreso de la República. Esta es la riqueza de la vida. Y si nosotros tenemos estas capacidades y las hacemos conscientes, podemos ir a cualquier parte del mundo, incluso desnudos, porque las capacidades están dentro de nosotros. No se las hemos endosado a nadie. Y nos damos cuenta entonces que los seres humanos manejamos 2 realidades en la vida. Un ser humano que es el yo interno y un ser humano que es el humano social, muy distintos somos en lo que cada uno de nosotros representa en su esencia y nuestro comportamiento y relacionamiento con el otro. Y tenemos unas energías y unas capacidades que nos hacen humanos, como son sentir, pensar y movernos. Y el universo es muy especial porque esas energías, de nuevo, sentir, pensar y moverse, el ser humano las ha reconocido hace miles de años. Y cuando tú colocas en internet grandes premios al movimiento, pues te aparecen los Juegos Olímpicos con imágenes representadas desde Grecia a los últimos Olímpicos, que creo que fueron en Tokio. Y cuando miramos el pensamiento, pues aparece el premio Nobel para poder aplaudir y reconocer esa gran capacidad humana de pensar en la física, en la economía, en las matemáticas. Y cuando coloco en internet los premios para sentir, pues aparece una señora que se ganó la lotería y una rumba. No hay grandes centros de entrenamiento en el universo del sentimiento. Yo recuerdo mi primer jefe en una multinacional que decía los sentimientos se dejan en la portería. Aquí llegamos a trabajar y a producir. Y la peor ofensa que le podía hacer una niña a este señor era botar una lágrima, porque eso era muestra de debilidad. Y ahí venimos
Y ahí es donde hemos venido hablando de la salud ocupacional, de la mente, del ser humano, y nos hablaban ahora del miedo. Yo me escribí un libro en la pandemia, lo pueden conseguir en Amazon. Me encantaría que usted lo tuviera porque sé que lee bastante. Todos los autores que le escuché son internacionales. Espero que este paisa pase por sus manos. Se llama El miedo, cuestión de valientes. El miedo, cuestión de valientes. Entonces, los seres humanos nos estamos perdiendo de dos realidades y es primero la relación con nosotros mismos. Esa es vital. Cuando la gente habla de la soledad, esta noche a las 8 de la noche tengo el programa número 37 en Instagram, manuel.puerta.j, ahí les dejo grabados 36 programas para que ustedes profundicen sobre, perdón, en Instagram, sí, manuel.puerta.j. Ahí este paisa ha dejado grabadas ya creo que 36 conversatorios sobre lo que significa la libertad, la felicidad, sentir las emociones chuecas, para que ustedes se sienten enfrente a un espejo a mirar su propia vida y su propia realidad y podamos recuperar ese poder que parece que en el planeta hemos venido perdiendo, que es el poder de ser individuales y el poder de ser un ser social. Los seres humanos, si nos metieran en un laboratorio para podernos crear, tendrían que crearnos con 3 tipos de materia prima. Órganos físicos, que es lo que todos conocemos, los ojos, las orejas, la nariz, los que tienen pelo, etc. Órganos metafísicos, que son las ideas, la percepción, la mente, que sabemos que ahí está, pero no lo podemos tocar. Y los órganos espirituales, que es la fe, la felicidad, la religión, las creencias. Los seres humanos somos todo esto, de un poder enorme, de un poder espectacular, de una capacidad de ocuparnos de la vida de una manera integral, para poder ser coherentes, para meternos con nosotros mismos, para tener cada vez más conciencia de nuestros recursos físicos, metafísicos y espirituales, para ganarnos el placer de la vida. En una lotería imposible. ¿Y por qué digo que imposible? Cuando un matemático en Harvard intentó hacer una fórmula para hablar de las probabilidades de existir, los seres que estamos aquí, él dijo que la posibilidad de existir era igual a multiplicar, o mejor, a que 2 millones de personas tiraran un dado a la vez y sacaran el mismo número. Esa es la probabilidad de ser lo que somos nosotros, porque es un óvulo con un espermatozoide, de una pareja que se puede encontrar, etc. Él empieza a hacer el cálculo matemático y dice, matemáticamente la vida es imposible, que nosotros seamos lo que somos hoy. Eso es un re milagrazo. Pero el problema no es que 2 millones de personas lancen el dado y saquen el mismo número. Cada dado tiene 2 millones de lados. Hello. 2 millones de personas lanzan un dado que tiene 2 millones de lados y sacan el mismo número. Entonces la vida es un milagro, pero así. ¿En qué nos lo estábamos gastando? Yo estoy hoy en la vuelta número 56. Los que estaban en la vuelta 56, cuando yo nací, no existen. No, se fueron, chao, se les acabó el paseo. ¿En qué me voy a gastar lo que sigue? ¿En qué me voy a gastar la vida? En un planeta que se acostumbró a ser habitado por sobrevivientes. El 90% de la humanidad está en modo sobrevivientes. Mucha gente va a trabajar con miedo, porque los van a echar, porque se van a quedar sin trabajo, porque son el único recurso de ingresos de la familia, porque si no le hago caso al jefe voy a quedar mal. Entonces se pierde el placer de disfrutar lo que somos y hacemos en la vida y nos lo roba el falso miedo, pensando que alguien tiene un poder más grande sobre nosotros. Y si vivimos en modo sobrevivientes, comunicarnos es imposible y trascender menos. ¿Y qué es trascender? Se lo voy a decir en paisa. Trascender es mamarle gallo a la muerte. Trascender es que la muerte no tenga la capacidad de acabar con mi existencia. Porque cuando físicamente no esté, mi obra queda al servicio de la humanidad. Y mi obra son mis hijos, mi obra son los árboles, mi obra es la ciencia, mi obra es la creación que yo hago para que el mundo se siga disfrutando la vida si quiere. Y hablamos de un organismo vital para la salud mental que es la mente. ¿Pero qué es la mente? Pocas personas les he escuchado una definición para mí acertada
de lo que significa la mente. La mente es un órgano que cubre todo el cuerpo. Creemos que la mente está acá, pues porque pensamos, pero no. La mente está desde la coronilla hasta la punta del dedo gordo. Es una red que está permanente analizando, la mente inconsciente, que estamos cumpliendo nuestros propósitos de supervivencia. ¿En qué hora vamos? ¿Cuántos minutos llevo? Me quedan 20, gracias. Entonces la mente lo que hace es un circuito que está permanentemente verificando que podemos sobrevivir. Y ojo con esto, estamos en manos de la mente inconsciente. Cuando yo escuchaba ahora, y lo voy a decir con mucho cuidado, porque durante 25 años pues jugué a ser vicepresidente de Recursos Humanos y hice más carajadas que aciertos en todo ese momento de la vida. El tema de pregúntale a la gente, haz la encuesta, a ver la gente qué piensa, la gente qué dice, la gente… no. Yo no le pregunto a la gente, yo observo a la gente, porque la gente contesta cualquier bobada. La gente contesta para vengarse, la gente contesta por quedar bien, la gente contesta para hacer quedar mal a alguien, la gente contesta sin entender la pregunta y después promediamos todo eso. Y decimos el 18.4% de la gente cree. Yo no jodas. No hagas eso, observarlos. Ve y los observas, escúchalos en la cotidianidad, míralos en su comportamiento natural, no les preguntes nada. Entonces no le preguntes, ¿tú me amas? No, fíjate lo que hace. No preguntemos, es que nos ponemos a veces a creer que preguntar es súper chévere. Y a mí mi socia de vida, por ejemplo, ya no me pregunta mucho, porque la primera vez que me preguntó le dije, ¿usted está segura de querer escuchar la respuesta? Entonces me dijo, no. Dije, entonces no pregunte, mi amor. No pregunte. Sí, estoy bonita, no pregunte. No, estoy flaca, no pregunte. Me quedó bien este vestido, no pregunte. ¿Cómo te pareció la comida? No pregunte. Mira los residuos que quedaron en el plato. Mira el abrazo a las 2 de la mañana. Y ahí están las respuestas absolutamente inteligentes de la vida, muchachos. Los seres humanos tenemos una mente que está por todo el cuerpo, una mente que se apagó durante los primeros 6 años de vida. ¿Cómo seremos de enredados los seres humanos? Que la naturaleza nos puso en modo infantil durante 7 años para que no jodiéramos. Ningún otro ser en este planeta necesita 7 años para salir de la absoluta oscuridad. Y menos necesita 18 para ser mayor de edad. Ni las vacas, ni los perros, ni los marranos, ni las hormigas, ni los zancudos, ni las mariposas. Los seres humanos necesitamos 18 años, mamá, para poder salir de la oscuridad. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos una mente tremendamente evolucionada, pero que no necesariamente nos juega a favor, y una mente inconsciente que manipula el 90% de nuestras conductas. Nosotros creemos que la gente hace las cosas a propósito y de manera consciente. No, olvídense. No lo hacen. La mayoría de los seres humanos están en automático. No saben ni cómo fue que llegaron aquí, ni a qué horas llegaron, ni qué se pusieron. ¿De qué color son tus calzones? Espérate a ver, mis calzones hoy, yo no sé. No sé si me puse. Entonces, estamos en una oportunidad y una realidad de ocuparnos de lo que no nos hemos ocupado, que es de la vida. ¿Por qué? Porque ese niño que fuimos nos sigue manipulando hoy. Y si nosotros queremos cambiar en la vida, vamos a tener que revisar el disco duro de los primeros momentos de la vida para saber cómo fue que quedamos programados. El sistema operativo que tenemos nos domina. Salimos muy ubitas por la vida, que yo quiero, que yo aspiro, que yo hago, bla, bla, bla. Hay allá un niño interior que nos maneja absolutamente todo lo que somos. Y nos vamos en la vida preocupados porque no sabemos cómo resolverla y las respuestas están ahí, siempre al lado nuestro. Yo creo que las preguntas que nos hacemos son trampas, porque cada que alguien dice no sé, yo lo que escucho es yo sí sé, pero no lo quiero reconocer. Entonces, aprendámonos a meter con nosotros y aprendamos a manejar las emociones que para eso nos las dieron. Y la emoción básica de la vida, el miedo, para poder sobrevivir, pero el miedo real, el miedo que nos permite darnos cuenta que la vida corre peligro, peligro físico. Y en las organizaciones la gente debería pasar primero por una tubería del miedo para enseñarles a sentir miedo para que se protejan.
Eso no es ni con política, ni con cámara, ni con policía, ni con AST. Yo hacía en Cerrejón los AST, los análisis de seguridad en el trabajo, y los trabajadores los traían ya todos diligenciados por sus hijos, y los tenían todos en el locker, para poder mamar gallo 15 minutos. ¿Por qué? Pues porque no tenían miedo. Y cuando perdemos el miedo a morir, invitamos la muerte a nuestra casa. Emociones. Ojo con esto, si alguna de las emociones que están en los cuadros rojos ustedes la están sintiendo, por favor anótenla y se preguntan ¿por qué no estoy sintiendo miedo? Los prepotentes, hostiles, audaces y agresivos no sienten miedo. Y las organizaciones deberíamos tener unos protocolos muy claros del permiso de sentir miedo. La seguridad es lo que sentimos cuando todo interna y externamente está bien. Aquí nadie en este momento debería estar sintiendo miedo de nada, porque no hay terremotos, no hay maremotos, esto no está cayendo. Estamos protegidos, estamos seguros, estamos en un sitio bien construido. Entonces, ser conscientes de la seguridad en todo momento es tremendamente importante para la salud mental, porque el miedo es una alerta, es una alarma que nos roba energía. La rabia es lo sentido cuando se nos niega un derecho. ¿Qué pasa en nuestras organizaciones cuando se nos niega un derecho? Hay protocolos para que la gente pueda pedir, solicitar y exigir. ¿Respetamos y aplaudimos eso o perseguimos eso? Entonces terminamos enredados con la inteligencia emocional de las organizaciones, porque por muy crecidos que seamos los seres humanos, llegamos a ambientes organizacionales que tienen dificultades y las empresas sufren de las enfermedades mentales de sus directivos. Yo se los digo porque yo fui directivo en una organización, en varias organizaciones, y todas nuestras enfermedades mentales se las transmitíamos a la organización, en las decisiones, en la comunicación, en la manera de compartir las cosas. Por eso no hay que hablar de salud ocupacional, sino de salud organizacional, que es mucho más profundo porque nos exige medir nuestras capacidades mentales como líderes. El amor es lo sentido al tener conciencia de la atracción que tenemos los seres vivos. En las organizaciones, ¿qué hacemos para atraernos? ¿Qué hacemos para que la organización siga seduciendo a la gente y para que las personas sigamos seduciendo a los líderes, para que tengamos el propósito de estar juntos y trabajar por un sentido común en la organización? Pero hacemos demasiados programas que yo creo que no necesariamente hablan el lenguaje de las emociones y terminamos dudando del amor. Y el amor es como esta imagen. Venga, que no es para eso. Corazoncito dulce, tranquilo, lleno de luces y de colores, acérquese que no es para eso, y perdemos entonces confianza en lo que es la vida. La tristeza. Cuando a mí me hablan de las organizaciones felices, creo que me perdí el cupo a una universidad que estaba pensando llevarme de profesor, porque en una conferencia dije que yo no estaba de acuerdo con la gerencia de las cosquillas, que la gerencia de la felicidad. Y cuando tengamos que tomar decisiones porque perdimos plata, ¿de qué? ¿De qué nos vamos a reír? Cuando tengamos que cerrar una planta pero improductiva, ¿cuál es la felicidad? Cuando le entrego a la familia el cadáver de un trabajador que murió prestando sus servicios, ¿en dónde está la gerencia de la felicidad? Entonces, cuidado con las promesas, porque cada que abrimos la boca, creen menos en nosotros. Generamos muchas dudas de la inteligencia que hay detrás de los procesos que manejamos. Hay que volver a lo básico. La organización no es la gerencia de la felicidad ni la organización feliz, no, es una empresa que produce bienes y servicios, que me contrata a mí porque tengo una capacidad y esperan que yo la ponga al servicio de la empresa, punto. La felicidad es mi problema en mi casa, en mi vida, en mis sueños. Es más, la felicidad mía puede ser la infelicidad del otro. Entonces, ¿cómo hago para conciliar dos felicidades? Eso es complejo. Entonces, cuidado con las promesas que nos hacemos, porque caemos entonces en discursos de cosas que realmente no podemos cumplir, y hoy estamos frente a unos discursos políticos y sociales en nuestro país que van a ser muy difíciles cumplir. Entonces, nos tenemos que preparar para poder entender todo aquello que nosotros nos prometemos y lo que eso significa en términos de la vida. La alegría es lo sentido por los logros que obtenemos, cómo celebramos entonces en las organizaciones los logros, pero también cómo nos ocupamos de nosotros cuando las metas no se dan, cómo lloramos en la organización, porque solamente quien ríe puede llorar. Lo peor es la indiferencia. Esta es la peor emoción chueca, porque es declarar la muerte del otro
Y aquí está la escala para poder tener salud. Si nosotros logramos sentir miedo y seguridad, sobrevivimos. Si logramos reclamar y sentir amor, crecemos. Y si logramos reír y llorar, logramos entonces comunicarnos y esto nos lleva a una vida mucho más feliz. Cada uno de los que estamos aquí, créanme, somos hoy, a la edad que tenemos, los únicos responsables de nuestra salud mental. Dejemos de endosarle la vida a los demás. No se vale. La vida es un tema de yo con yo. Los invito al hermoso egoísmo. Sean el centro de su propia vida. Si cada uno en esta ciudad hermosa de Medellín fuera más egoísta, seríamos menos metidos. Y cada uno estaría velando por su propia felicidad y por su propio desarrollo y desempeño. Y por el ejemplo podríamos ser más solidarios y más humanos. Pero por estar metidos en el otro, nos descuidamos a nosotros y no podemos hacer nada por el otro. Aprendamos por último a pedir ayuda. Pero no la ayuda a este coyote que pedía ayuda y lo cascaban cada 5 minutos porque nunca la quiso recibir, sino una ayuda real de personas, de organizaciones, de métodos que nos hagan las cosas más fáciles. Yo creo que ustedes, si yo estuviera sentado con ustedes durante 3 días, escuchando todo lo que me toca hacer, saldría con menos pelos de los que me quedan. Me parece que a veces hay tanta información y tanta cosa y tanta obligación que uno dice, ¿yo qué voy a hacer con todo eso? Y me parece que volver a recuperar la esencia de lo fácil, de lo sencillo, de lo que nos genera valor, puede ser más interesante. La riqueza entonces es la salud, es la riqueza más importante que nosotros tenemos. Somos a la edad que estamos hoy los únicos responsables y dejo esto allí para que tengan algún dato, si en algún momento les puedo generar valor y si quieren aprovechar estos minutos de esta carrera por presentarles lo que les traje, escucho vuestros comentarios o preguntas. Ahí va el micrófono que ampliará tu reflexión. Y es no tener miedo al miedo, ¿cierto? A veces, y lo digo pues por experiencia propia, qué pereza sentir tristeza y le huimos a la tristeza o le huimos a la ansiedad. Somos en una lucha interna por no sentir eso. Yo pienso que también cuando nos damos la oportunidad de sentirlo, de vivirlo, de saber cómo manejarlo, también pienso que es enriquecedor. Totalmente de acuerdo, por eso el libro se llama El miedo es cuestión de valientes. Es que la cobardía al sentir miedo de la humanidad es brutal, la gente no quiere sentir miedo, paga lo que sea por no sentir miedo, se sopla, se fuma, se toma lo que sea por no sentir miedo. Y el miedo es la emoción que nos permite darnos cuenta que nuestra vida está en peligro. Es una bendición sentirlo así, porque protejo la vida y la vida de los que amo. Yo me acuerdo que fui el conferencista central en un evento de estos hace como 8 años, y a la entrada les preguntaba a las personas que escribieran si les daba miedo conducir o no. Y el 70% dijo que no. Y yo les dije, jamás le entregaría a mis hijos al 70% de los que están aquí. Porque no les da miedo manejar un carro, y un carro es una actividad de riesgo. ¿O no? Usted estaba tal vez... ¿Cuál respeto? El miedo. Es que la gente dice, no, no es miedo, es respeto. No es miedo, llámelo como se llama, miedo. Le tengo respeto al revólver, señor revólver, su majestad el revólver. No, le tengo miedo al revólver. Le tengo miedo a la balacera, le tengo respeto a la balacera. No, miedo. ¿Y por qué estás corriendo? Por el respeto que le tengo a las balas. Muchas gracias por tu observación. ¿Algo más? A mí me preocupa el miedo, claro, hay que sentirlo, la ira, todo eso me parece muy bien. Pero en el entorno perfeccionista en el que vivimos se introduce el miedo como una forma de controlar, ¿no? Como usted tiene que ser perfecto, usted no se puede equivocar, entonces eso es muy peligroso en nuestra disciplina, porque cuántas personas por miedo a decir que no sé, por miedo a todo ese
represión que hay tan fuerte y Claro. lo hemos vivido especialmente en las grandes empresas y mucho en las multinacionales. Claro. Porque aquí no puede pasar nada, aquí somos perfectos. Entonces, ese miedo del que hablamos, si es el miedo a contar, el miedo a hablar, el miedo a comunicarse, puede ser muy peligroso, ¿no? Así es, María Patricia, y ojo con esto. Yo le digo a la gente, cuando usted vaya a contratar a alguien que tenga que trabajar en alturas, colóquele un electrocardiograma, ¿sí? Y póngalo a subir a 2 metros de altura, y sin arnés, ¿cierto? A ver qué pasa en su corazón. Y si siente miedo, ese candidato va sirviendo. Y después le coloca el arnés y vuelve a que suba. Y si sus pulsaciones se vuelven a estabilizar, ese es el candidato perfecto. Porque siente miedo al riesgo real y su cuerpo manifiesta sensaciones de protección. No le pregunten, ¿a usted le da miedo las alturas? Uno con hambre. ¿Te da miedo las alturas? No. ¿Usted sabe de eso? Claro que yo sé. Pero también es muy peligroso que le dé miedo no decir que le da miedo. Clarísimo. Por eso le digo yo, conéctelo en la máquina que el corazón lo delata. ¿No? La lengua nos enreda, pero el corazón nos delata. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de la realidad de lo que significa ser humanos. Bueno, les agradezco mucho. Tito, dale, por favor. De la poca tolerancia y la frustración que están viviendo ahorita los jóvenes, y si esto tiene que ver mucho con su libro, donde el miedo es cuestión de valientes, porque pues sí se habla mucho en las redes sobre el tema de que nuestra generación de antes pues pasaban muchas cosas en la infancia, nos ponían a ayudar a criar los hermanos, por ejemplo, y pues para uno era normal, había que ayudar a los padres, ¿sí me entiendes? Ahorita a los jóvenes de ahora les dicen cuida al hermano porque tengo que ir a trabajar y entonces es la muerte, mi mamá me descargó la responsabilidad. Me encanta esa reacción de los niños. Qué inteligentes son hoy, ¿no? Sí, No se dejan entonces, endosar a los hermanos, eso es espectacular. Dicen, no, a mí no me jodas, a mí no me pongas a cuidar a mi hermano, ese es tuyo, vos lo trajiste, vos lo hiciste. Él es un accidente y yo también, está en los 2 millones de dados que dijo Manuel. Y se vale. Es que los del rollo somos nosotros, mujer. Es que nosotros fuimos los que nos dejamos endosar la vida que no nos pertenece. Para mí todo tiempo pasado fue peor. Todo tiempo pasado fue peor. Anoche me decía un amigo, por fin tuve con mi hija la primera conversación sobre sexualidad. Ya mi hija es adolescente. Y le pregunté, ¿y cómo te fue? Y me dijo, aprendí mucho. Entonces, yo creo que qué chévere que está pasando eso. Me encanta que los niños no se dejen endosar a sus hermanos porque no son sus padres, que aprendan a ser autónomos, que cada uno aprenda a responder por lo suyo. Eso me encanta. Sé que hay demasiada información, hoy hay un mundo de superficialidad. todo lo que sucede hoy en día con los adolescentes, o sea, cualquier situación es el caos, me quiero suicidar, me quiero morir, perdí una materia, entonces es Claro. la muerte, mi papá no me deja salir al centro comercial con mis amigos, entonces es la muerte. Entonces ahorita se están presentando suicidios en los niños por cosas que, pues, que anteriormente no sucedían. ¿Sí? Yo no sé si No. anteriormente no sucedía. Pues yo Lo que pasa es que, pero con calma, respiren profundo, no se aceleren. me- Yo sé que a ustedes les encantaría que les diera la razón, a mí no me gusta dar la razón. no, estoy tratando de entenderlo. Claro, les voy a decir lo siguiente, mire. Hablar de todos los adolescentes no se vale. Creer que todos los adolescentes son A, B o C, tampoco. Clasificar al ser humano me parece absurdo. Cada uno es completamente distinto. Como las huellas dactilares. Cada uno tiene una identidad, un propósito, una forma de ver la vida. Con los jóvenes hoy hay unos rasgos generales que nos llaman la atención, pero son los papás que los hemos criado. No es que los niños llegaron al planeta con un chip especial. No. No sé, en algunos puede que sí, en otros puede que no. En lo que se nos fue la mano es en querer que nuestros hijos hicieran lo que nosotros no pudimos hacer con la vida y fueran los campeones que hubiéramos querido ser nosotros. Entonces estamos llenando las frustraciones nuestras en unos niños que no tienen nada que ver. Entonces están en clase de alemán, de inglés, de francés, de fútbol, de violín, de patinaje, de piscina y a ver qué hago con él los domingos de 9 a 11. Déjenlos ser niños, hombre. Déjenlos ser niños, que disfruten la vida, que se gocen lo que son. Lloremos, los papás no lloramos delante de los hijos. Lloremos delante de los hijos.
Las personas que tenemos dificultades para llorar es porque normalmente no vimos a nuestras madres llorar. Se escondían a llorar sus tristezas. Entonces nos perdimos de conectar esa capacidad para poder notificarle al mundo a través de los ojos que estamos teniendo pérdidas, porque queremos que nuestros hijos sean campeones de colegios bilingües, que estudien donde yo no pude estudiar, que tengan lo que yo no pude tener. Cuando yo fui a buscar colegio para mi hijo mayor, tenía un maestro aquí en Antioquia que se llamaba Erinulfo, y le dije a Eri, hombre, qué problema tan berraco conseguir colegio para los hijos. Era más fácil conseguir esposa para la vida que colegio para los hijos, qué dilema. Y él me dijo, ¿está buscando colegio para vos o para tu hijo? Para papá. Les estamos evitando a los hijos la vida. Les estamos evitando que lloren, lloren. Papá, estoy triste. Llore, mi amor, llore. Ahí hay papel, llore, llore como un berraco. Tengo rabia, exprésese, desahógese, cójase, cojín a patadas. No, mi amor, tú no puedes tener rabia. Estoy deprimido, entonces hay que decirle, ¿qué es eso, mi hijo? ¿Qué es deprimido? Si a mí me dice mi hijo estoy deprimido, yo me lo llevo al deprimido que hay en la Cienco, no sé qué, y le digo, esto es un deprimido. ¿Usted en qué se parece a eso? Venga, yo le muestro lo que es un deprimido, maestro. Entonces yo creo que nos estamos como dejando enredar. Por eso les digo, hay que volver a la esencia, y en la esencia están las respuestas. Yo quiero compartir con ustedes porque somos poco observadores. Yo personalmente tengo un hijo que tiene autismo y yo siempre que pensaba tener un hijo decía, no, mi hijo tiene que ser bilingüe cuando empiece a estudiar. Y él tiene un autismo tan complejo que no es verbal. Entonces siempre estamos, nosotros como padres pensamos es en nosotros, nuestro ego, nuestro orgullo. Entonces nos olvidamos de ¿Cómo ellos. se llama tu hijo? Mi hijo, José Manuel. Bueno, al revés de Manuel José. Hasta hoy tengo un hijo autista. No. Yo tengo un hijo que vive su propia realidad en su propio mundo. Lo amo y lo respeto por eso. Que mi hijo es autista, que es que mi hijo tiene el síndrome de no sé qué. Mire, lo peor que le puede pasar a un ser humano es un diagnóstico. No se dejen diagnosticar. No se dejen acorralar en terminologías que nos terminan cortando las capacidades humanas. Tú vives un ser que llegó al mundo a ver el mundo desde lo que es y muy seguramente vas a aprender de la felicidad a través de él. Y ha sido mi maestro, realmente ha sido mi digo. maestro porque ahora soy más observadora. Claro. Ahora me di cuenta que yo no estaba en la vida para ser hijos perfectos, sino para disfrutar la perfección de mis hijos en lo que ellos son, en las condiciones en las que se encuentren y en el amor que yo tengo para ellos. Aleluya, mujer. Esto, voy a montar la iglesia del Padre Manuel. Recojamos la ofrenda, pero en dólares, que están a 6.000. ¿Cierto? Entonces, vivir. Entonces la pregunta que ¿tu hija cómo se llama? María José. María José. Entonces a María José hay que abrazarla. Vea, ojo pues con lo que le voy a decir. ¿Usted qué hace cuando María José entra en epilepsia? Hace un montón de cosas que normalmente no hace con ella, ¿cierto? Hágalas antes de que le dé. No, yo no hago un montón de cosas, literal me paralizo. Por eso, mujer, Me siento morir. por eso. Mire, los niños empiezan a desarrollar capacidades para poder llamar la atención de sus padres. Un niño cumple años y entonces decimos en la empresa, mira, mi hijo cumple años, y el jefe le dice, ¿y qué? No, pues que yo no quiero venir mañana porque quiero partir una torta. No, a ver, hello, venimos a trabajar. Mi hijo tiene epilepsia y tiene un ataque, vaya, corra. Entonces el niño, ¿qué dice? Yo tengo mamá y papá cuando tengo epilepsia. La inconsciencia, ese sistema operativo interno, aprende las ganancias detrás de las enfermedades y se aferra a ellas. Ella antes nos ha educado. Voy a abrir consulta, dale. Sí, antes ella nos ha educado como que, a ver, no. Yo creo, mira, puedo, claro, yo soy capaz. más que los hijos llegar a educarnos en la vida, los hijos nos están haciendo recordar lo que es la vida, porque eso ya lo sabíamos. Lo que pasa es que se nos había olvidado y estábamos muy entretenidos a ser Superman, el hombre araña, la mujer maravilla, el hombre nuclear, la mujer biónica, bla, 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 y nos perdimos de la esencia y de gozarnos la vida.
desnuden a esos niños, pónganlos en ropita interior y acarícienlos. Lleguen a su casa hoy y hagan un ejercicio de caricias físicas. Digan, bueno, todos para la cama, sin ropa, y vamos a acariciar. ¿Alguien tiene alguna restricción? Sí, digan dónde, y por ahí no pasamos. Y colocamos la humanidad al servicio de la humanidad. Porque si no, entonces Netflix, HBO, temporada 14. ¿Alguien tú ibas a decir algo? Tú, dale. Doctor, gracias. Manuel. Usted nos ha invitado como en la conferencia sobre este sentimiento del miedo a exteriorizarlo para crear un valor supremo que es la felicidad. Pero en esta sociedad que mayoritariamente está tan compleja, vemos también otra realidad del término del miedo, ¿cierto? Que cuando tratamos de exteriorizarlo, sabemos que nos trae es un perjuicio, como sucede, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando los jefes imponen el poderío, situaciones de claro, acoso laboral, venga, de otro tipo de acoso. Entonces, yo lo que quisiera es preguntarle, ¿cómo ve usted o cuál sería como esos tips para esos dos tipos de situaciones, listo, que tratándose del mismo sentimiento perfecto, que quisiéramos exteriorizar? Porque es que a veces yo en lo personal a veces me siento impotente claro, cuando quiero ver que una persona levante ese miedo, diga, sí, tengo miedo ante esta situación, pero se encuentra con claro, con otra situación bastante compleja porque está en riesgo su trabajo, etcétera. ¿Cierto? perfecto. Las dos cosas. Primero, a uno la gente no le mete miedo, sino que uno se lo deja meter. Eso no es que la gente a mí me dio miedo o me ofendió o me dijo algo, no, yo fui el que me dejé ofender, el que me dejé meter el miedo. Entonces recuperemos el poder. Dejemos de pensar que el poder es de los demás. Segundo, si estoy en un ambiente tóxico, donde se gobierna a través del miedo, ese no es el ambiente para estar. Pero es su decisión. No puede, no debería estar en un ambiente que se administra a través del miedo. Y esas son las prácticas, desafortunadamente, de muchos líderes, generando temor en los demás para poderlos controlar. Es que desde que la humanidad descubrió el miedo, pues viejitos nos vienen jodiendo. Desde algunas religiones, sistemas políticos, sistemas sociales, sistemas educativos, hasta que un día declaramos la libertad y estamos donde queremos estar, con quienes queremos estar. ¿Me sigues? Y conectarnos con la seguridad, que es nuestro Padre. Hay que sanar las historias que tenemos de padre en la vida. Usted sabe mejor que yo de qué estoy hablando. Yo a veces me meto un poquito más en mis conversaciones, pero ojo con eso. Sanemos esa historia y nos volvemos a conectar con la seguridad. Les agradezco mucho. Cuídense mucho. Agradecemos al doctor Manuel José Puerta Jaramillo, además por este amplio espacio de preguntas y respuestas que nos ha brindado generosamente. A ustedes, mil gracias por acompañarnos acá en el Salón Antioquia 1. Mañana a las 8 de la mañana estaremos nuevamente a través de la señal de streaming y con las puertas abiertas para disfrutar del último día de la versión número 28 de la Semana de la Salud Ocupacional. Felicidades.